Epifanías del Purgatorio. Bienvenidos a todos nuestros hermanos de este canal. Muchas gracias por permanecer aquí, gracias por compartir el contenido, gracias por compartir sus comentarios. Pues también tenemos banco de oración, ustedes saben, ¿no? Entonces, si tienen alguna necesidad, si van a pedir por sus difuntos, pueden poner por los difuntos de la familia fulana de tal, o sea, ustedes escriban ahí. Todo lo ponemos delante de las manos de Dios y Él es el que administra todas sus gracias. Bueno, pues a mí me da mucho gusto tener el día de hoy a una hermanita que nos acompaña desde Argentina y que ella también tiene el carisma de ver a las almas, de no solo de verlas, de sentirlas, de escucharlas, porque pues ustedes saben, ¿no? Ustedes saben los que son miembros de este canal, los que nos siguen, que les hemos comentado en repetidas ocasiones, que es un carisma que si bien no todos lo tienen, porque Dios sabe a quién se lo concede, porque no se crean, pues también es una responsabilidad tener ese tipo de carismas, es un compromiso, te compromete sobre todo a la oración, a la acción, siempre estar orando y sufragando a los difuntos. Claro que deberíamos de hacerlo todos, ¿no? Tengamos o no tengamos el carisma. Todos estamos obligados a sufragar a la iglesia purgante, pero Dios le confía estos carismas a las personas que Él quiere, como quiere, cuando quiere, Él sabe por qué. Y el día de hoy yo le doy la más cordial bienvenida a nuestra hermana Vanessa, que está en Argentina. Vane, muchas gracias por conectarte, por estar aquí, ella nos escribió para compartir su testimonio, y es lo cual que yo agradezco mucho. Gracias, Vane. El micrófono es todo tuyo. A ver, preséntate y dinos qué nos quieres platicar. Bueno, Gaby, muchísimas gracias. Es una alegría y un placer poder estar con ustedes. La verdad que descubrí el canal hace poquito, no hace tanto, y cuando lo descubrí fue una alegría enorme porque realmente saber que hay un canal que es católico, que difunde la devoción a las almas del purgatorio, que además catequiza, que enseña y que explica lo que es el dogma, o sea, para mí fue una alegría enorme. Así que bueno, antes que nada eso, quería compartir mi alegría y bueno, y ojalá que esto que les voy a comentar también nos ayude para seguir creciendo en la devoción y también para ayudar a las benditas almas del purgatorio. Bueno, como bien dijo Gaby, me llamo Vanessa, soy argentina, vivo en Mendoza, en la parte oeste de Argentina. Estuve viviendo varios años en Italia, exactamente 4 años y medio, desde finales del 2016 hasta finales del 2020. Me volví cuando se desencadenó el tema de la pandemia, que allá en Italia fue muy, digamos, drástico, o sea, fue en todo el mundo, porque fue en todo el mundo, pero allá en Italia es como que se complicó más todavía. No sé si porque fue el primer país donde sucedió, donde se dio el primer caso o qué. Bueno, cuestión que a finales del 2020 me vuelvo a la Argentina, pero lo que les quería comentar empieza en realidad mis experiencias desde la niñez. Les cuento, por ejemplo, cuando yo era chiquita, vivía en la casa donde estoy viviendo actualmente, solo que ahora yo vivo sola acá, pero hasta cuando yo tuve 10 años, vivíamos con mi mamá, mi papá y un hermano. Ese hermano es 1 año y medio mayor que yo. La cuestión es que, hablando los otros días con una vecina, me comentaba que en este lugar donde ahora está mi casa, no había nada, es decir, era un terreno vacío. La primera casa que se construyó fue esta, y antes de nosotros vivió una familia, pero por muy poquito tiempo, que tenía unos chicos más o menos de nuestra edad. Ellos después venden la casa y venimos a vivir nosotros. O sea, ¿por qué hago esta aclaración? Porque quiero decir que antes de nosotros no vivió nadie, no hubieron personas que hayan fallecido, nunca ocurrió nada. O sea,
fue siempre un terreno vacío, habían poquitas casas en aquella época. Y bueno, me pasó, yo no te sabría decir exactamente qué edad tendría, pero yo calculo que entre unos 6 añitos, 6, 8 añitos máximo. Era una noche que había una tormenta muy, muy grande. Habían relámpagos, truenos. Yo creo que me debo haber despertado por eso. Y me acuerdo que, bueno, me senté en la cama. Tenía mucho miedo por la tormenta. Entonces pensé ir a despertar a mi mamá, que estaba en la habitación de enfrente. Bueno, voy, pero me quedo parada en el umbral de la puerta. Y mi mamá, que estaba acostada como de costado, en un momento se da vuelta y queda durmiendo boca arriba. Y viste lo que dura, digamos, un relámpago, ¿no? Que la luz del relámpago ilumina todo, pero dura un par de segundos. Bueno, ese par de segundos que duró el relámpago, o sea, la luz del relámpago, yo veo sobre el pecho de mi mamá, parado, un soldado. O sea, así tal cual, un soldado. Pero no hacía nada, no decía nada. Él estaba como, o sea, ¿viste los soldados cuando se ponen en posición de firme? Estaba paradito, con su rifle en la mano, bien derechito, y era como que él no me veía. Y alcancé a ver toda su ropa, pero me la acuerdo hasta el día de hoy. Tenía su uniforme de color verde, verde oscuro, unas botas altas, esa especie de casco o ese casco que usan en la cabeza, pero no como los que se usan ahora. Y el rifle era como que tenía una especie de punta. O sea, yo hoy en día me acuerdo de esa ropa perfectamente, pero yo en ese momento no tenía ni idea de que ese uniforme ya no se usa. Es más, hace poco me acordé de eso que yo vi y me puse a buscarlo en internet por curiosidad para ver de qué época podía ser, porque yo me quedaba pensando y digo, pero ese uniforme hoy en día no existe. Y vos sabés que buscándolo puse algo así como uniformes de soldados a lo largo del tiempo, algo así había puesto en Google, y ahí me salen distintas imágenes, y el uniforme que yo vi era igual al que usaban los soldados durante la Primera Guerra Mundial, que todavía se usaban, esa especie de rifle que yo vi se llama bayoneta, y ahí me di cuenta que era igual que una bayoneta. Bueno, cuestión que, o sea, cuando se va la luz del relámpago, desaparece la imagen, como que se desvanece. Y a todo esto, bueno, me acerco a mi mamá, la despierto y le digo, mami, le digo, había un soldado arriba tuyo. Y me dice mi mamá, ¿cómo un soldado? Sí, sí, le digo, había un soldado, estaba parado arriba tuyo. No, me dice mi mamá, te tiene que haber parecido, no, no. Y bueno, me acompañó a mi pieza y se acostó conmigo. Pero hasta el día de hoy, yo le he preguntado a ella si se acuerda y me dice que sí, que se acuerda todavía de esa experiencia. Bueno, eso me pasó una noche. La verdad es que no, digamos ahora de grande, viste, pensando si habrá sido algún familiar nuestro, porque como te digo, de acá del lugar, alguna almita del purgatorio, no sé, pero yo lo relacioné con que tal vez era algún familiar, algún antepasado que habría estado en la guerra. O sea, al menos en vida creo que nunca lo voy a saber. No sé si algún día Dios me dará la gracia de saber quién era. Pero, bueno, me pasó eso un día. Otra noche me acuerdo que estaba acostada y me despierto, me siento en la cama, miro hacia los pies y veo como una especie de humito. O sea, ¿viste cuando uno ve el humo que sale hacia arriba? Bueno, era como una especie de humito blanco, muy, muy blanco.
que estaba en los pies de la cama y salió hacia arriba. O sea, se dirigió como hacia el techo. Yo la verdad es que no, o sea, no vi otra cosa, solo vi eso. Pero sí me dijo mi mamá, cuando yo ya era grande, que de chiquita yo le decía que veía muchas cosas que ella no veía y que ella muchas veces como que no quería creerme, pero porque a ella le daba miedo. O sea, le daba miedo lo que yo le decía que veía. Y yo a veces le he pedido a mi mamá que me diga qué era lo que supuestamente yo veía, pero ella no me quiere decir, no sé si no se acuerda o qué, pero es como que es un poco reticente a esas cosas, entonces por ahí mucho tampoco, no le insisto, digamos. Otra cosa que me pasó siempre en la misma época, mientras yo vivía en esta casa, fue que por momentos, de la nada, esto por ahí es un poquito más difícil de explicar, pero prácticamente, suponte, yo estaba jugando, ¿no es cierto? O estaba haciendo alguna cosa así como distraída, digamos, mentalmente distraída, y de repente se me venía a la mente como si fuese una imagen con sonidos, con sensaciones, con sentimientos, y yo veía como una especie de, era como un café, sí, como un tipo café, restaurante, pero de otra época, como si fuese del 1800. ¿Y por qué digo esto? Porque yo veía que era como si la que estaba ahí era yo, pero yo sabía que no era yo. Y había como una mesita, tacitas para tomar el té y varias mujeres en una mesita redonda. O sea, todos esos detalles yo veía. Y en esa mesita redonda habían varias mujeres y hablaban, hablaban, hablaban. Y yo sentía como el rumor de fondo de mucha gente hablando y el ruido, viste, como si fuese de las tacitas cuando uno levanta las tazas, las pone en los platitos, bueno, así. Y el murmullo de las voces de fondo, gente hablando. Pero una sensación de tristeza, una melancolía, como la añoranza de algo, de un lugar. Y en esa imagen que se me venía a la mente, era como que yo miraba un cuadro que estaba colgado en la pared y era de un paisaje. Y de fondo escuchaba, viste, yo no sé si se le llama así, pero las bocinas de los trenes cuando suenan a lo lejos. Entonces yo de alguna manera sabía que eso era un puerto y se escuchaba la bocina como de los barcos que llegaban o que se iban, no sé. Y yo sabía que eso era en Francia. Mira, una vez se lo comenté a una persona que no era católica y me salió con el tema de ¿cómo es que se llama? De la reencarnación. Entonces le digo yo, no, le digo, eso no existe, la reencarnación no existe. Y después se lo comenté a otra persona que era católica pero no practicante, que me dijo lo mismo. Entonces después de eso dije, nunca más lo vuelvo a compartir porque lamentablemente, digamos que si los católicos no tenemos una formación mínima, ¿no es cierto?, de lo que es la catequesis, de lo que la iglesia nos enseña que existe, que no existe, uno puede caer en la confusión y empezar a creer esas cosas. Pero no es, o sea, no tiene nada que ver con la reencarnación. Yo lo que creo que pasó es que muy probablemente haya sido el almita de algún familiar mío que vivió en esa época y que por alguna razón es como que me transmitió algo, digamos, algún sufrimiento que tenía, que pudo haber tenido en vida, porque en su momento, cuando yo era chiquita, que tenía esas como imágenes, yo no tenía idea de lo que eran los distintos países, o por ejemplo, mi apellido materno es de origen francés. A todo esto yo no tenía ni idea.
de grande, pasaron como muchos años y yo nunca más me acordé de eso. O sea, como que se me fue de la mente y bueno, nada. Y cuando tenía como 20, 21 años, así también de golpe, me acuerdo que yo estaba limpiando, estaba haciendo algo que nada que ver, se me vino otra vez la misma imagen, los mismos sonidos, los mismos sentimientos, esa sensación de tristeza, de angustia, como de añoranza. Y, y bueno, ya ahí fue donde yo pensé, habrá sido algún familiar mío, porque el origen de mi apellido es francés. Y ellos son digamos, de los inmigrantes que vinieron a la Argentina hacia mitad más o menos del 1800. Entonces yo pienso, ¿no es cierto? Puedo estar equivocada, pero pienso que puede llegar a ser algún familiar mío que tal vez sufrió mucho cuando tuvo que dejar su país de origen y tal vez venirse para acá. Pero siempre conclusiones que he sacado después de grande. Así que, bueno, empecé a rezar mucho, porque a todo esto yo comienzo a rezar por las almas del purgatorio, especialmente por mis antepasados, cuando cumplo los 21, 22 años. Y cuando yo empecé a rezar por las almitas, nunca más volví a tener como esa imagen y esas sensaciones. Hoy en día te las puedo contar porque me las acuerdo, pero no es que se me vienen a la mente como en aquellos años. Bueno, después me pasó cuando vivíamos en una casa que no era esta. Te estoy hablando, yo ya era adolescente, tendría unos 14, 15 años más o menos. Estábamos jugando con dos primitas que eran gemelas, eran más chiquititas que yo, habrán tenido unos 7 añitos por ahí, y estábamos jugando en mi habitación. Entonces estábamos las tres como, digamos, de costado hacia la puerta, cuando en un momento vemos que pasa, entre comillas, alguien desde la cocina hacia la habitación que estaba al lado, que la habitación que estaba al lado era la habitación de mi mamá. Entonces yo, pensando que era mi mamá, le pregunté algo, creo que le pedí que nos llevara algo de comer. Entonces me acuerdo que le dije, Ma, ¿nos podés traer algo para comer? Y como no respondía nada, nos empezamos a reír con mis primitas. Y me decían mis primitas, está sorda tu mamá. Ajá, Ma, ¿nos podés traer algo para comer? Le volví a preguntar. Nada, silencio. Entonces me levanto y voy a ver. No había nadie en la habitación, nadie. A todo esto viene mi mamá, porque nos escuchó que hablábamos y dice, ¿qué necesitan? Pero vos no estabas en la pieza. Me dice, no, dice, yo estaba acá en la cocina. Entonces nos miramos con mis primitas y les digo, ¿pero ustedes no vieron que pasó mi mamá para la pieza? Y ellas me dicen, sí, pero tenía una falda. O sea, mis primitas vieron una mujer, pero la mujer esa que vieron ellas tenía una falda. Yo eso no lo vi. Entonces, claro, ahí nos quedamos con la duda porque dijimos, qué raro. Y, y bueno, y en ese periodo, que fue por unos 2, 3 años máximo, cada tanto se veía, era como una silueta de mujer que pasaba siempre de la misma habitación, de la cocina a la pieza esa. No sabemos quién habrá sido porque no se veía muy clara, digamos. Mi mamá piensa que puede haber sido digamos, la señora que vivió ahí en esa casa antes que fuéramos a vivir nosotros. Y ahí sí me acuerdo que nosotras rezamos ofrecíamos misas por esa alma y después de un tiempo no se la volvió a ver nunca más, nunca más. Así que yo espero que esas oraciones le hayan servido.
Bueno, después me pasó, em, también estaba con mi mamá, más o menos siempre en el mismo periodo, que habíamos ido a la casa de una tía que vivía cerca de nuestra casa, pero resulta que esta tía hacía esto, ¿cómo es que se llama? Em, Cuando te tiran las cartas del tarot, viste, todo eso esotérico, o sea, practicaba prácticamente el esoterismo, ¿no? La New Age, toda esa onda. Pero habíamos ido a la casa de ella porque ella tenía que salir, tenía su, entre comillas, consultorio en la casa, y nosotros habíamos ido a cuidar a estas primitas, que eran chiquititas porque no tenían con quién quedarse. Bueno, estando ahí tuvimos que dormir una noche y yo me acuerdo también que me desperté en medio de la noche. Tenía como la costumbre de dormir con una almohadita, o sea, abrazaba una almohada. Y me despierto sintiendo que me jalaban de la almohada, o sea, como que la tiraban hacia afuera, digamos. Y yo estaba durmiendo con mi mamá. Entonces en un momento me dice, ¿qué te pasa? Me dice Vane. No, le digo, es que siento que me tiran la almohada. Prende la luz, no había nadie. Bueno, la vuelve a apagar, volvemos a tratar de dormir. Y otra vez siento que me tiran la almohada. Entonces le digo yo, pero no sentía miedo, ¿viste? Le digo, prende la luz, prende la luz. La prende, no había nada. Y me dice, ya vengo, me dice mi mamá. Se levanta y va a la cocina. Fue a mirar a las chiquititas también si estaban durmiendo bien. Estaban dormiditas. Y cuando vuelve me dice, vos sabés que yo escuchaba que había alguien en la cocina, que iba y venía, y que abría la heladera. Le digo yo, no sé, le digo, pero mejor recemos porque ya son cosas demasiado raras, ¿viste? A todo esto, si no fuese porque mi tía estaba involucrada en esas prácticas que sabemos que no se tienen que hacer, precisamente porque dan pie a que después, digamos, ingresen cosas que no tendrían que estar ahí en la casa. Pero si no, yo hubiese pensado que eran almas, pero ahí no sé, en ese caso. Pero era la casa de tu tía. De mi Donde, tía, claro, ah, sí, ok. sí, 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 ya eso da, pues da a otra cosa que pensar, ¿no? Porque pueden ser los exacto, espíritus malignos perturbando, pues porque se le abrieron puertas, ¿no? Entonces, sí, mucho. exacto, exactamente, sí, 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 tal cual. Así que bueno, eso nunca más volvimos a dormir en esa casa, porque te imaginas que después de esa experiencia dijimos no, nunca más. Bueno, eso pasó y yo me acuerdo que bueno, cuando ya empecé a ir a la facultad, tenía una profesora que era de literatura y esa profesora a mí siempre me llamó mucho la atención porque me daba como mucha pena porque se veía que tenía una tristeza tan profunda, tan grande, lo veías en su mirada, en su manera de hablar. Aparte ella estaba como un poco anoréxica y bueno, yo todo esto no tenía ni idea de la historia que tenía esa mujer detrás, porque ella era nuestra profesora, entonces iba, daba la clase y se iba. Y vos sabés que un día yo sueño con ella y la sueño como en una especie de cueva, una cueva con, como con el techo muy, pero muy bajito. Y en esa cueva había como una mesita que estaba llena, llena, llena de libros. Habían un montón de libros amontonados. Y estaba la profesora ahí. Y la profesora estaba como que leía, 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 leía. Pero el lugar era horrible, Gaby. Era un lugar feo. Bueno, me desperté. Y yo pensé, qué raro que soñar con la profesora, qué sueño tan raro. Habría pasado desde que yo terminé de cursar con ella hasta que tuve el sueño. Calculo que un año más o menos. Y, y sabes que cuando voy a la facu me entero de que la profesora había fallecido.
pero había fallecido porque se había suicidado, porque ella tenía depresión. Entonces estaba internada, o sea, nadie sabía eso porque era como parte de su vida privada, digamos, no es que se difundió, se supo una vez que ella falleció. Y, y bueno, y parece que pobre, no sé, creo que se había tirado desde el balcón de la habitación donde estaba, fue algo muy, muy feo, muy triste. Entonces, cuando yo vengo a saber eso, pregunté que cuándo había sido, y había sido creo que un día antes de que yo tuviera el sueño ese. Entonces, yo lo interpreté como que ella estaba en el purgatorio. Y eso de los libros, yo tengo entendido por lo que decían ahí en la facultad, que la profesora es como que no quería saber nada con nadie, ni con los hijos, ni con la familia, ni con nadie, que lo único a lo que ella le dedicaba tiempo era al estudio, es decir, a su carrera, que era lo único que a ella le gustaba. Entonces, no sé, creo que algún significado tiene que haber tenido. Bueno, yo después de eso recé por ella, recé muchísimo, sobre todo porque, bueno, lamentablemente ella se quitó la vida, o sea, llegó a ese punto. Después me pasó, esto es cuando yo tenía aproximadamente unos 20 años, entre los 20 y los 23, que yo frecuentaba mucho el monasterio de las monjas dominicas de clausura, que están acá en Mendoza. Y éramos un grupito de chicas, ¿viste? Éramos como cuatro o cinco más o menos, que nosotras íbamos todos los fines de semana a hacer una especie de retiro, porque además es como que estábamos discerniendo, digamos, si nuestra vocación podía llegar a ser la de la monja contemplativa. Bueno, resulta que de estas 4 chicas había una que ella ya prácticamente estaba como más avanzada, digamos así, en el proceso, y ella ya entraba en la clausura con las monjas. Entonces, las monjitas ponían a disposición, como si fuese en un primer piso, una casita que tenía ingreso aparte para que pudiésemos estar ahí. Entonces nosotras rezábamos la liturgia con las monjas, laudes, vísperas, las horas menores, bueno, todas las horas. Cuestión que cuando llegaba la hora, por ejemplo, de vísperas, bajábamos todas juntas y teníamos que esperar afuera a que una de las monjas abriera la puerta del templo, porque al ser ellas de clausura, es como que no, digamos, tenían que tratar de evitar el contacto directo con las personas. Entonces teníamos que esperar a que una monja bajara, abriera la puerta, esperábamos unos segundos y después entrábamos. Bueno, un día bajamos para rezar vísperas y nos quedamos conversando como un poquito más lejos del templo. Entonces en un momento una de las chicas dice, shh, shh, hace así, como diciendo, cállense. Uy, dice, ya empezaron a rezar las monjas. Entonces nos quedamos todas calladas y escuchamos el órgano y las monjas cantando. Entonces, uy, corrimos hacia el templo y dijimos, no, vamos a llegar tarde a vísperas por estar conversando. Bueno, llegamos, una intenta abrir la puerta y estaba cerrada. Entonces dijimos, ¿cómo? Pegamos la oreja a la puerta y no se escuchaba absolutamente nada, nada, nada. Entonces dijimos, qué raro, pero si todas escuchamos el órgano, las monjas cantando, dijimos, va. Bueno, ya todo esto llega, la chica esta que ya estaba como más en contacto con las monjitas, le contamos lo que pasó y ella nos dice, ah, sí, dice, pero eso es normal. Y todas la miramos como diciendo, ¿qué cosa es normal? Y dice, no, no es normal que cada tanto se escuchan a las monjas que cantan, pero no son, dice, nuestras monjas. Son las monjitas que vivieron acá y que ahora están alabando a Dios desde otro lugar. Y todas la miramos como diciendo, ¿qué está diciendo?
Y vos sabés que nos volvió a pasar una segunda vez igual, que nosotras bajábamos y mientras esperábamos a que la monjita nos abriera, se escuchaba el órgano y el canto de las monjas. Pero era una cosa hermosa, era hermosísimo. No sé cómo explicarte. ¿Viste cuando por ahí llega, que llega una brisa de aire, que también como que dura unos segundos y se va? Bueno, así era el sonido. Era como que llegaba con una brisa de aire y después se iba. Y cuando entrábamos adentro del templo, claro, no había ninguna monja tocando el órgano, capaz que había una o dos, pero no estaban cantando. Y las monjas sabían que eso pasaba cada tanto, y ellas decían que eran sus hermanas que estaban alabando a Dios. Bueno, eso fue algo lindo. Me pasó también en la misma época, cuando yo iba justamente a estas monjitas, que sinceramente cuando yo era adolescente, bueno, no solo, pero especialmente en esa época, era muy, pero muy perezosa, Gaby, para levantarme temprano. Entonces, como las monjitas nos invitaban, no es que fuera obligatorio, pero ellas nos invitaban a que rezáramos laudes con ellas. Ay, a mí me daba una pereza. Me daba una pereza porque había que levantarse bien tempranito. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo decía, no, bueno, bajo a la misa, que la misa creo que era a las 7. Y yo decía, bueno, yo bajo a la misa, las chicas bajaban siempre a laudes, las otras que estaban conmigo. Pero esa casita tenía un solo ingreso, una sola llave. Entonces, si todas bajaban y una quedaba arriba, la que quedaba arriba después le tenía que abrir la puerta a las otras, si alguna de las otras querían subir. Bueno, cuestión que yo me acuerdo que me habrá pasado unas 3 veces. Yo me quedaba durmiendo y sentía que golpeaban la puerta, digamos la que daba a la casita, que era una puerta de chapa. Tum, tum, tum. Y yo pensaba, uy, debe ser alguna de las chicas que se ha olvidado de traer, se habrá olvidado algo, tal vez se olvidó el breviario para rezar. Me levantaba, miraba, no había nadie. Me volví a acostar. Al segundo, tum, tum, tum. Decía yo, ¿qué pasará? Me levantaba, salía a mirar, no había nadie. Entonces yo me quedé después pensando y dije, ay, no, es como que yo creo que debe haber sido mi ángel de la guarda o alguna de las monjitas que me decían, no, levántate y anda a rezar, porque yo después me sentía mal, o sea, mal culpable en el sentido de decir, ¿cómo no bajo a rezar y me quedo durmiendo? Entonces después de eso, no, me empecé a levantar y bajaba a rezar laudes. Yo creo que ha sido mi ángel de la guarda, sinceramente, porque era un llamado como de atención, ¿viste? O sea, me decía, levántate, o sea, levántate. Bueno, en esa misma época también me pasó, esto me pasó a mí y a mi mamá. Nosotras habíamos ido a la casa de una tía mía, o sea, hermana de mi mamá, que ellos viven, como si yo te dijera, en el otro extremo de Argentina, en una provincia que está mucho más lejos, está cerca de Buenos Aires. Esa tía vivía en una casita con el marido y su única hija. Entonces un día estábamos durmiendo la siesta, era verano, hacía muchísimo calor, y estaba mi primita, que habrá tenido unos 9 añitos en esa época. Mi mamá y yo estábamos durmiendo con ella en su pieza, en su habitación. Mi tía y mi tío estaban en la habitación de enfrente. Y bueno, estábamos durmiendo. Cuando me despierto, primero me despierto yo porque sentía un ruido en la cocina, pero un ruido. Era como, ¿viste cuando alguien saca, pone ollas, platos, que uno abre las puertitas de, por ejemplo, de la alacena, de los muebles de la cocina, cajones? Pero era todo así, mucho ruido, mucho ruido. Parecía que esa persona
estaba molesta, o sea, como que lo hacía enojada. Entonces me doy vuelta, la miro a mi mamá y ella ya estaba despierta. Y me dice, ¿qué es ese ruido? No sé, le digo, ¿qué le pasa a la...? Y bueno, yo le digo, ¿qué le pasa a la Claudia, que era mi tía? Porque en nuestra mente pensamos que era ella. Ajá, dice, no sé, capaz que está enojada, dijo a mi mamá, voy a ver. Se levanta, va a mirar, no había absolutamente nadie. Entonces vuelve y me dice, ¿vos sabés que no había nadie? Qué raro, le digo yo. Bueno, tratamos de volver a dormir. Otra vez, el ruido de los cajones, de las puertas que se abrían, de los platos. Y dice mi mamá, no, dice, a ver qué raro. Y se vuelve a levantar, vuelve a mirar y no había nadie. Entonces se acerca a la pieza de mi tía y le pregunta, ¿vos estabas en la cocina? No, le dice. Bueno, eso evidentemente no había nadie. Cuando después pudimos estar solas con ella, le comentamos y le dijimos, mira, capaz que tendrías que hacer bendecir la casa. Y ella dice, sí, dice, sí, yo también lo he pensado porque parece que los vecinos de ella varias veces como que iban a, digamos, a quejarse de los ruidos de los muebles que se corren, como cosas que se golpean, que ellos creían que ese ruido lo hacía mi tía y no era ella. Y resulta que con mi mamá no sabíamos que en esa misma casa, unos años antes, mi tío era viudo y tenía 2 hijos de su primer matrimonio. Cuestión que su primera esposa, que trabajaba en un negocio de ese mismo pueblito, se había quitado la vida porque parece que tenían problemas económicos y bueno, como que ella, no sé, decidió quitarse la vida. Tenía 2 hijos que en ese momento eran chicos y si bien no fue en la casa, pero cuando ella nos contó eso, con mi mamá dijimos, bueno, no, puede ser ella. O sea, es muy probable que sea ella que está necesitando oración, porque todo ese ruido, como te digo, que parecía que alguien estaba enojado, que estaba molesto, que quería llamar la atención, por algo era. Entonces con mi mamá creemos que era el alma de esa mujer que estaba necesitando urgentemente oraciones. Así que rezamos por ella, pedimos por ella. Después mi tía se fue de esa casa, creo que la vendieron, pero ella dijo que nunca, o sea, mi tía, ¿viste? Dijo que ella jamás escuchó nada. Ella nunca percibió absolutamente nada, pero mi primita, que era chiquitita, ella lo que le decía a la madre era que sentía mucho miedo. Le daba miedo, por ejemplo, ir de una habitación a la otra. Si estaba oscura, ella no quería dormir en la oscuridad y cosas así, ¿viste? Pero bueno, mi tía después, como no, ella no era muy, en realidad no es que no era muy, no era creyente directamente. Pero bueno, mi mamá y yo sí rezamos por esa mujer, así que también siempre que puedo y que me acuerdo la tengo presente. Em, o sea, es también una historia muy, muy dura y muy triste, ¿viste? Porque alguna vez dijo una de las hijas de esa mujer que ella no la perdonaba por lo que había hecho la madre, que ella nunca la iba a perdonar. Ojalá que con el tiempo haya cambiado, Dios quiera, pero estaba muy dolida esa hija con ella, con la madre. Y yo varias veces escuché acá en el canal contar otras experiencias donde hacían hincapié en eso, en lo importante que es que uno perdone, o sea, que los que todavía estamos vivos perdonemos a nuestros difuntos, porque eso a ellos los ata. Y o sea, es así, no los deja descansar en paz. Bueno, eso pasó
Em, Después, ya cuando, cuando llegó el año 2016, fallece una de mis tías más cercanas, más querida, pero por parte de padre. Con esa tía y bueno, y con mis abuelitos paternos, siempre fuimos muy, muy unidos. Prácticamente nos hemos criado, mi hermano y yo, con ellos. Fallece mi tía en julio del 2016 y vos sabés que, bueno, mi tía era soltera, nunca se casó, no tuvo hijos, vivía en la casa de mis abuelitos con ellos cuando estaban vivos. Falleció 6 meses después de que falleciera mi abuela. Y mi tía, cuando ya estaba enfermita, ella falleció de neumonía, pero estuvo en mi casa justo antes de que la internaran. Como ella vivía solita, un día me dice mi mamá, che, dice, tu tía está sola, ¿por qué no la llamamos y le decimos que se venga para acá? Ajá, le digo yo, sí, sí, mejor llamémosla, digámosle que se prepare sus cosas y la vamos a buscar y que venga para acá, porque a todo esto no sabíamos que tenía neumonía, creíamos que tenía una gripe y nada más. Y vos sabés que cuando yo llamé, Gaby, a la casa de mi tía, o sea, me atiende el teléfono, pero yo escuché clarito, clarito la voz de mi abuela, que había fallecido 6 meses antes. Yo escuché la voz de mi abuela que me dijo, hola hija. Yo me quedé helada. Y ahí escuché, Vane, Vane, que era mi tía, ¿no? Que como diciendo, ¿estás ahí? Ah, sí, le dije yo, no, es que me pareció escuchar mal, le dije, ¿viste? Rarísimo, bueno. Entonces la fuimos a buscar a mi tía, la llevamos a mi casa, pero ella siguió desmejorando, y al final la tuvimos que internar. Pero sí me acuerdo que me contó de un sueño, estando en mi casa, que tuvo mi tía. Me dice un día, porque ella, estando por ahí despierta y consciente, la llamaba a mi abuela, ¿viste? Entonces un día la escuché que hablaba, entonces me acerco y le digo, ¿estás bien? Sí, Vane, me dijo, pero así, tranquila, alegre. Sí, me dice Vane, estoy bien, estoy hablando con mi mamá. Ah, bueno, le dije yo. Y a la noche me cuenta que había tenido un sueño, que en ese sueño ella escuchaba la voz de Jesús. Y en un momento empezó a escuchar mi voz, como que yo le contaba un cuento, y que en ese cuento yo le decía que ella podía elegir, que cualquier decisión que ella tomara iba a estar bien. Entonces yo le pregunto, ¿pero que podías elegir qué cosa? Y me dice ella, no sé, pero vos me decías que cualquier decisión que yo tome va a estar bien. Le dije yo, bueno, qué lindo que hayas soñado con Jesús, le dije, ¿viste? Y al poquito tiempo, ella empieza a desmejorar muchísimo, la internan y fallece. Pasan unos días, yo calculo que máximo una semana, 2, ponele, no más. Para entonces mi sobrinita más grande era una bebé, habrá tenido 2 añitos, 3 máximo. Estábamos ahí en la casa, o sea, en la casa de mi mamá sería. Y bueno, y la chiquitita, la bebé, me había tomado de la mano, entonces como que me llevaba, ¿viste cómo son los niños? Cuando por ahí te quieren llevar a algún lugar, que quieren jugar. Yo le decía, no, espera, Fati, espera. Y ella insistía, insistía, me tomó de la mano y como que me tironeaba, que quería ir a la pieza que era de mi mamá. Bueno, entonces yo la sigo, pero esa habitación es muy oscura porque no tiene una ventana donde le entra luz directa. Entonces no se veía nada. Y vos sabés que yo, que estaba concentrada en mi sobrinita, no alcanzo a encender la luz, que apenas entramos a esa habitación, escucho
clarito, re clarito, la voz de mi tía, que ¿sabes qué dijo? Con una alegría, como con alegría y sorpresa. Fati, claro, es como que ella la vio a mi sobrinita. Ella tenía una adoración por mi sobrinita más grande, porque la llegó a conocer, la quería muchísimo, y siempre que la veía decía eso. Y ahí como que me dio impresión, pero porque yo no estaba pensando en mi tía, como te digo, tenía mi mente en otras cosas, y me dio un poco de impresión. Prendí la luz y no vi nada. O sea, solo la escuché. Y, o sea, fue lindo que ella reaccionara así con alegría, pero ahí me quedé como muy inquieta porque yo pensé, uy, ¿por qué mi tía está acá? Viste, es como que ahí me empecé a preocupar, pero preocupar por ella, por decir cómo estará. Yo todo esto nunca dejé de rezar por ella, para nada, pero, pero igual fue como que, no sé, yo dije, ay, ¿cómo estará ella? ¿Estará sufriendo? Bueno, la angustia, viste, que sentimos todos por nuestros seres queridos cuando no sabemos cómo están. Y, y bueno, y al poco tiempo, gracias a Dios, esto fue en julio, en noviembre de ese mismo año yo me fui a Italia, que me fui a vivir allá. Em, Cuestión que yo ya había ido unas 2 veces como peregrina a Asís, porque soy muy, muy devota de San Francisco de Asís, que de hecho a Italia fui, sobre todo porque quería ir a Asís y a Asís por San Francisco. Entonces, bueno, cuando llegué allá y conocí lo que era ese lugar con tantas iglesias, tantos santuarios, tantos santos que pasaron por esas tierras, es realmente una cosa maravillosa. O sea, para los que somos devotos es una cosa increíble. Y que aparte los lugares están prácticamente intactos, o sea, es una cosa de locos. Bueno, cuestión es que llego a Italia y yo pensaba, ¿viste? Yo pensé, bueno, apenas llegue, voy y hago la indulgencia plenaria. Por ella, por mis abuelos, por todos mis antepasados, que para los que no lo sepan, ahí en Asís está la que se llama la Basílica de la Porciúncula, que dentro de esa basílica hay una pequeña capillita, es como una iglesita dentro de la iglesia, es muy, muy hermoso. Y esa pequeña capillita de la Porciúncula es la iglesita que construyó San Francisco de Asís. O sea, al menos la tradición dice que él ayudó a construirla. Ahí es donde San Francisco tiene una visión de la Virgen María y de Jesús, que se le aparecen cuando él tuvo una tentación muy, muy grande. Dicen que era una tentación contra la pureza, contra la castidad. Entonces San Francisco, para combatirla, se tira en pleno invierno, se tira desnudo sobre unas espinas que habían al costado de la porciúncula. Y y ahí se le pasa, ¿no? O sea, es como que él hizo un acto heroico. Cuando él se levanta, en ese lugar donde él se tiró, nacieron rosas, unas rosas hermosas, le llaman hoy en día las rosas asisenses, que son, esto mismo lo cuentan los frailes, esas rositas solo se dan en un lugar específico del convento, que es un jardincito, donde ellos las siguen plantando hasta el día de hoy, pero dicen que cuando han querido plantarlas en otro lugar no florecen. Es una cosa increíble. Bueno, esas rositas recuerdan ese milagro que ocurrió ese día, porque cuando San Francisco logra superar esa tentación, ahí es cuando se le aparece la Virgen y Jesús y le dicen, bueno, hermano Francisco, por este acto tan grande de amor que has tenido, te vamos a conceder una gracia. Pedinos lo que quieras.
Entonces San Francisco le dice, yo quiero que todos vayan al paraíso. Entonces, como regalo a San Francisco, Dios le concede que en ese lugar se pudiese empezar a tener la indulgencia plenaria todos los días del año. Hasta entonces, en aquella época, estamos hablando del medioevo, las indulgencias plenarias se conseguían solo en ciertos lugares, o sea, era como muy, digamos así, muy exclusivo. Era Tierra Santa, era Roma, no sé qué otros lugares habrán habido, pero fue como una excepción, ¿no? La de San Francisco ahí en la Porciúncula. O sea, eso como para que tengan también idea de lo especial que es ese lugar, que desde entonces hasta el día de hoy, cumpliendo uno con los requisitos de la indulgencia plenaria, que son la confesión, la comunión y rezar un par de oraciones, que entre otras está el Padre Nuestro, el Credo y puede ser una Ave María, uno puede ofrecerla o por uno mismo o también por las almas del purgatorio. Entonces, bueno, cuando yo ya sabía de la porciúncula, sabía de las gracias que habían ahí, entonces dije, apenas llegue, empiezo a ofrecer indulgencias plenarias. Y tenía como esa ansiedad, ¿viste? De decir, ay, no veo la hora de llegar allá para ayudarlas. O sea, era como, sí, era una ansiedad, casi una desesperación. Y bueno, me pasó que antes de irme tuve un sueño. Y yo en ese sueño era como que estaba como en una especie de colina con un montón de frailes vestidos de blanco que yo los veía como los dominicos. Como yo acá en Mendoza siempre frecuenté a los dominicos, prácticamente hice toda mi formación de joven con ellos, yo los veía igual. Es más, había un sacerdote que yo sí conozco, que estaba ahí en mi sueño, y me mostraba una plaza. Esta plaza era como muy grande, era como una entrada, por decirlo de alguna manera, que iba hacia la basílica. Y tenía como unos escalones hacia los costados, tipo anfiteatro, digamos. Bueno, en el sueño es como que el fraile me mostraba todo el lugar y era mi guía. Entonces en un momento nosotros vamos a un ascensor. Ese ascensor tenía como si fuesen las paredes, las puertas de vidrio, entonces yo podía ver. Y el ascensor empezó a bajar como hacia la tierra, o sea, se iba cada vez más hacia lo profundo. Y era una sensación tan fea, o sea, como de miedo, de angustia, porque yo veía que las paredes afuera eran de tierra. Y en un momento veo que manos y caras empiezan como a pegarse a las paredes del ascensor, pero eran como que estaban desesperadas, como pidiendo ayuda, ¿viste? Y el fraile que me acompañaba es como que él no las veía. Y yo decía, ay, pobre, son las almas del purgatorio, o sea, yo lo pensaba. Entonces bajábamos, llegábamos hasta un lugar que prácticamente salía a esa plaza y ahí me despertaba. Bueno, cuando llego allá a Italia, que yo esa zona todavía no la conocía, esa parte de Asís, porque Asís está dividida entre la parte antigua y la parte moderna, que le llaman ellos. El convento donde está el cuerpo de San Francisco, que es el Sacro Convento, ese está en la parte antigua. La Porciúncula está en la parte moderna. Y yo la parte moderna no la conocía todavía. Entonces cuando llego allá, veo que la plaza que yo vi en mis sueños era la misma que está frente a la Basílica de la Porciúncula. Igual. Es como una especie de explanada donde los frailes hacen, todos los sábados hacen la procesión a la Virgen, rezan el rosario, que es muy, muy hermoso. Y estaban esos escaloncitos que yo veía.
y hay como una especie de parquecito, o sea, era igual al lugar que yo vi en mi sueño, exactamente igual. Bueno, entonces pasa que cuando yo me mudo a Italia, los primeros 8 meses no vivía en Asís, vivía en una isla que se llama Sardeña, que está al sur, pero creo que habré ido unas 2 veces estando ahí. Viajé a Asís y cuando yo viajaba me quedaba en lo que era digamos, la hospedería que los frailes tienen para recibir a los amigos, a la familia. A todo esto, bueno, fue para la Navidad del 2016 que yo pregunté si podía ir, si podía estar ahí para Navidad. Me dijeron que sí. Y también habían ido otros chicos, o sea, chicos y chicas que ayudaban a los frailes en el santuario. O sea, éramos sus huéspedes, pero también colaborábamos con ellos porque al ser un santuario van muchísimos peregrinos, muchísimos turistas, y más para las fechas como Navidad. Bueno, resulta que yo me tomé un taxi y entramos por lo que sería como el patio interno del convento. A todo esto, el patio interno es como una pequeña ciudad medieval, porque es un convento enorme, grandísimo. Y como era Navidad, estaba todo ornamentado de manera, pero preciosa. Era una cosa bellísima. Las luces, los adornitos que habían puesto, era algo muy, muy precioso. Bueno, llega el taxi y a todo esto ya me venía comentando el taxista que él había sido fraile, pero bueno, que se salió porque descubrió que no era su vocación. O sea, no llegó a ordenarse, simplemente estuvo unos años con ellos y salió. Entonces, cuando llegamos, el que era el responsable de recibir a los chicos sale para recibirme a mí y se pone a charlar con el taxista. Entonces, bueno, empiezan a hablar de la época en la que estaba este hombre ahí. Y mientras tanto, mientras yo esperaba, que estaba al lado de ellos, me puse a mirar toda la decoración. A todo esto, el convento tenía como 2 pisos. Uno de esos 2 pisos era el que estaba destinado a las visitas. Habían 3 habitaciones para las mujeres y 3 habitaciones para los varones. Bueno, yo veo que la ventana de la habitación que estaba justo en el medio, que era la número 2, estaba abierta. Veo que había una cortina como si fuese de boal. Esas cortinas que, digamos que vos podés ver, pero no podés ver del todo. O sea, no se ve bien, se ve como la silueta de la persona, pero no se ve todo hacia adentro. Bueno, yo vi que había una mujer ahí que estaba hablando por teléfono. Y bueno, yo notaba que la mujer es como que veía que hablaba y hablaba por teléfono y nos miraba. Pero sobre todo como que me fijaba con la vista, por decirlo de alguna manera. O sea, era una mirada persistente, hasta un poco invasiva. Y a todo esto, cuando, bueno, la miro en un momento directamente y veo que se hace para atrás, o sea, como que se corre. Bueno, nada, miré para otro lado, notaba que me seguía mirando, entonces la vuelvo a mirar directamente a la cara, pero no te la podría describir porque es como que no se veía con claridad. Y cada vez que yo la miraba se hacía para atrás. Esto pasó 3 veces, porque ya al final es como que un poco me molestó, porque yo pensé, pero qué curiosa esta mujer. O sea, ¿por qué mira tanto así? O sea, con tanta insistencia. Si es otra huésped, cuando yo suba, nos van a presentar, nos vamos a conocer, y bueno, y ahí que se saque su curiosidad de quién soy yo. Cuestión que, bueno, finalmente dejan de conversar el fraile y el taxista. Entonces, cuando íbamos subiendo a la casita, estábamos en el ascensor, le pregunto al fraile
que se llamaba Emanuele, le digo, ¿quién llegó, Emma, de las mujeres? Nadie, me dice, vos sos la primera. ¿Cómo que nadie? Si yo vi que había una mujer. ¿A dónde? Me dice. En la habitación número 2, estaba hablando por teléfono. No, dice, no puede ser, si vos sos la primera mujer que ha llegado. Llegaron otros 2 chicos, me dijo. Va. Y le digo yo, ¿estás seguro? Sí, me dice, capaz que ha sido padre Máximo, que ha ido a buscar algo. Ahora nos fijamos, me dijo, ¿viste? Bueno, llegamos y me dice, abre la puerta de la habitación y se me dice, no, no hay nadie, dice. Y en ese preciso momento llegan otros 2 chicos, otros dos varones, y dice, o sea, nos saludamos y dicen, no, nosotros subimos porque vimos que la luz de la habitación número 2 de las mujeres estaba encendida. Claro, y ahí la cara del fraile cambió y dice, no, bueno, ahora ya, dice el fraile, ahora ya me hicieron venir la duda, dice, vamos a revisar todo el piso. Bueno, entonces entre los 4 fuimos abriendo habitación por habitación, no había nadie en ningún lado. Llega este padre Máximo, le pregunta si había sido él, le dice que no. Y claro, como no había nadie, no había sido nadie, dice el fraile, me dice a mí, quédate tranquila que este es un lugar santo, así que no te va a pasar nada. Y yo le respondo, no, no te preocupes, que igual, o sea, no estoy asustada, no me dio miedo, nada. Pero a todo esto, Gaby, lo que yo noté cuando entramos a la habitación, donde vimos la luz, los 2 chicos solo vieron la luz y la ventana abierta. Pero yo, además de la ventana abierta y de la luz encendida, que te dije que vi esa especie de cortina, cuando yo entro a ver, ni la ventana estaba abierta, ni había cortina, o sea, estaba todo cerrado. Y las ventanas ahí no tenían cortina, tenían como una especie de persiana que le decimos acá. O sea, no sé qué fue lo que yo vi ese día o lo que los demás también percibieron, pero yo notaba que la mirada de, de esa persona, o no sé cómo decir, o de esa alma, si era un alma, era muy persistente. Y lo más raro era que era como que cuando hablaba por teléfono yo no podía escuchar qué decía, pero dentro mío yo percibía que estaba avisándole a alguien que yo había llegado, como que decía, está acá, llegó. Una cosa bastante rara. Bueno, pero no termina ahí porque este fraile me muestra mi habitación, o sea, los chicos después se van, me muestra mi habitación que estaba al lado de la habitación donde vimos esto, y después de que, bueno, me da las indicaciones de los horarios y demás, bueno, me dice, bueno, nos vemos enseguida. Sale, cierro la puerta con llave, el tiempo que me toma darme vuelta, entrar al baño que estaba enfrente, pero solo entré al baño y cerré la puerta, nada más. Siento que me golpean, tum, tum, tum. Y yo pensé, será Emanuele que se olvidó de decirme algo y se volvió. Entonces le digo, estoy en el baño, Emma, ya voy. No me respondió nada. Abro la puerta, abro la otra puerta y como había un pasillo largo con todas estas habitaciones cerradas con llave, si había alguien lo hubiese visto. Y no le di tiempo al fraile como para que se fuera. No había absolutamente nadie. Nadie, nadie, nadie. Entonces yo dije, o sea, pensé, viste, digo, qué raro. ¿Será algún alma? Yo siempre, viste, pensando, digo, algún alma que necesita oración. O hasta pensé, no sé, bueno, no sé qué pensé. Pero después de eso, fue como que me quedé, bueno, pensando, ¿no? En el significado de
la importancia de rezar incluso en esos lugares santos, porque los lugares se santifican con la presencia de las personas. Entonces, por más que sea, o sea, está bien, ahí vivió San Francisco, muy probablemente en algún momento haya pasado Santa Clara, el beato Carlo Acutis también, que él era muy devoto de San Francisco, que de hecho está ahí en Asís, pero igual uno siempre tiene que rezar por todas las almas de los lugares a donde uno va. Bueno, eso pasó. En otra ocasión, siempre en el mismo convento, siempre ahí en la Porciúncula, cuando yo ya vivía ahí, en Asís, teníamos la costumbre ciertos días de compartir las comidas con los frailes. Entonces había una especie de refectorio, que le llaman ellos, que es como un comedor, pero que data de la época de San Francisco, o sea, estamos hablando del 1200 y pico. Grandísimo, hermosísimo. Y ese refectorio daba a una especie de como de salita de estar que conectaba con otros dos pasillos. Estamos hablando de conventos medievales, así que son enormes. Ustedes imagínense las dimensiones de esos lugares. Bueno, ese día también éramos varios chicos, chicas y los frailes. Entonces, cuando salíamos del refectorio, que nos dirigíamos hacia esta salita, yo estaba hablando con un amigo mío, que se llama Piero, y nos quedamos como un poquito más atrás, o sea, como un poquito separados del grupo, que ya estaban saliendo los otros. Íbamos conversando como si nada, y en un momento siento que alguien me llama. O sea, yo escuché la voz que venía como desde el refectorio. Yo escuché la voz de un varón joven, una voz muy linda, que me dijo, Vane. Entonces me doy vuelta, o sea, dejo de hablar, me doy vuelta, pero no había nadie. Bueno, seguí conversando con mi amigo. Segunda vez, pero esta vez fue como más insistente la voz. Me dice, Vane. Y me doy vuelta y ahí también se dio vuelta mi amigo. Entonces le digo, perdón, Piero, pero me pareció que me llamaron. Y ahí me dice mi amigo, sí, yo también escuché, te llamaron 2 veces. Ah, le digo yo, entonces vos también escuchaste. Sí, dice, clarito te llamaron. Ah, pensé yo, digo, debe ser Fralesio, que era un amigo fraile, que tal vez me estaba haciendo una broma y que se había escondido porque él era muy bromista. Yo pensé, digo, se habrá escondido por ahí atrás y me está queriendo asustar. Entonces me vuelvo para atrás, miro desde la puerta del refectorio y como te digo que era tan largo, tan grande, si había alguien ahí escondido lo iba a ver, pero no había absolutamente nadie. Y cuando salgo me dice, no había nadie, me pregunta mi amigo, no, le digo, qué raro, dice, pero yo escuché la voz de una mujer, me dice Piero. Y esto es muy curioso porque yo, como te digo, escuché la voz de un varón joven y mi amigo en cambio escuchó la voz de una mujer que de hecho me dijo que no era una voz que dio miedo o que parecía de algo feo, sino todo lo contrario, muy agradable. Él hasta escuchó como que dijo mi nombre cantando. Ahora yo no lo sabría imitar bien, pero algo así como Vane, así. Y, y los dos nos miramos como diciendo qué está pasando. Entonces después se lo comentamos a uno de los frailes, pero como que no sé si no nos creyó o qué, pero quiso cambiar de tema enseguida. Entonces nos dimos cuenta que no, por alguna razón no lo quería hablar, no sé. Yo lo que hice fue comentárselo al que entonces era mi confesor, que era un fraile franciscano, siempre franciscano, tenía como 92 años,
el sacerdote, y él había sido el exorcista de la orden por muchos años. Bueno, entonces él me preguntó que dónde había pasado eso, yo le comenté, y me pregunta, ¿y no sabes si ese día falleció algún familiar tuyo? Y que yo sepa, no, padre, le digo, al menos no un familiar cercano, directo. Bueno, dice, igual tenés que rezar mucho por las almas del purgatorio porque yo creo que deben haber sido ellas. Ah, bueno, le digo, sí, igual yo siempre rezo, que es verdad. Ofrecía la indulgencia siempre que podía. Y las jaculatorias. Siempre que pasaba, por ejemplo, frente a algún cementerio, decía una jaculatoria. Me gusta mucho también tirar agua bendita por ellas. Entonces eso lo seguía haciendo. Pero la sensación que me quedó a mí es como que era un llamado. ¿Viste? Como, no sé a qué, pero era un llamado. Y yo digo, gracias a Dios que también lo escuchó mi amigo, porque si no hubiese sido como solo mi versión, pero no, mi amigo también la escuchó y hasta el día de hoy se acuerda porque hace poco le volví a preguntar y me dijo que sí, que él se acordaba de lo que pasó ese día. Bueno, esto pasa, después al poco tiempo fue lo de la pandemia, entonces yo no pude volver ahí. O sea, sí al santuario, pero nunca más fui a ese lugar del convento. Y bueno, y después tuve que volver a la Argentina. Pero bueno, eso no fue todo, porque también estando en Italia, me pasó que, no sé si ustedes conocen, si alguna vez se comentó en el canal acerca de el Museo de las Almas del Purgatorio que está ahí en Roma. Sí. Sí, ¿no es cierto? Bien. Bueno, es un lugar, como ustedes sabrán, hermoso, muy especial, porque es el único museo que hay para las almas del purgatorio en el mundo. Y cuando yo fui a Italia, la primera vez, me acuerdo que yo ya era devota de las almas del purgatorio, entonces dije, cuando vaya a Roma, sí o sí lo busco. Y claro, está muy cerquita del Vaticano. Entonces me acuerdo que entré un día, no había nadie, y entonces yo no sabía para dónde ir, porque digo, ¿dónde estará el museo? Entro en una habitación, pensé que era un sacerdote, jovencito, muy amable, muy gentil, y bueno, le pedí que me mostrara el museo, me explicó la historia de cada una de las pruebas que hay ahí, pruebas de la existencia de las almas, me contó la historia del museo y me mostró que en una de las paredes, ese testimonio no lo he visto muy seguido en algunos videos que he visto por ahí por YouTube, que pasó ahí que en una época se produjo un incendio, creo que fue un pequeño incendio en un sector, en una de las paredes cerca del altar. Cuando se apaga el fuego, queda como impresa en la pared una imagen de un rostro y se ven literalmente llamas alrededor de esa persona. Y esa persona tiene una expresión de sufrimiento terrible. Entonces, por eso fue que el que era el párroco entonces decide empezar como a difundir esta devoción. Y bueno, ya hacen este museo de las almas del purgatorio. Y hasta el día de hoy le han hecho como unas puertitas así para protegerlo. Pero si uno va y pide, ellos te lo dejan ver. Bueno, la cuestión es que me hago amiga de ese muchacho que era un seminarista en ese momento. Ahora ya es sacerdote. Él era de los padres estos de misioneros del Sagrado Corazón del Sufragio, se llama la orden. Bueno, a todo esto, yo en un periodo tuve que hacer un viaje, en un momento tenía que hacer un viaje, tuve que ir hasta Suiza, tenía que hacer un trámite prácticamente, pero tuve que volverme antes. O sea, es como que las cosas se dieron de tal manera que yo me tuve que volver antes de lo pensado y me había olvidado el cargador de mi teléfono.
que en esa época los teléfonos eran todavía de otra tecnología, digamos. Cuestión que cuando vuelvo hacia Roma, yo no sabía que los trenes tenían un horario, yo tenía que volver a Asís y estaba en el aeropuerto de Fiumicino, que de aquí a que uno llega a la estación de Roma Termini, tenés más o menos una hora de viaje, como mínimo. Y yo estaba con el teléfono que casi se le acababa la batería, que vi por la hora que no iba a llegar a tomar el tren y encima no tenía plata. O sea, no podía pagar un hospedaje. Entonces dije, uy, ¿qué hago? ¿Me apresuro y me arriesgo a irme a ver si alcanzo el último tren? ¿O me quedo, aunque sea en el aeropuerto? Pero dije, no, bueno, voy a intentar ir. Y vos sabés que cuando ya vi que no iba a llegar, o sea, que no iba a alcanzar el tren de ninguna manera, yo pensé, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque ya no me podía volver al aeropuerto. El próximo tren salía a las 6 de la mañana. Entonces, ay, te juro que empecé a rezarle a las almas, a las almitas. Y les empecé a pedir, por favor, almitas, ayúdenme, no me dejen sola. ¿Qué hago? Y te juro que tuve una iluminación, se me vino a la mente este religioso, amigo mío, que estaba ahí en Roma, y yo pensé, ay, digo yo, bueno, yo voy a intentar preguntarle si me puedo quedar esta noche en la hospedería del convento de ellos. Total era una noche nada más y al día siguiente me iba. Alcancé a mandarle el mensaje, él lo leyó, me dijo, espera que le voy a preguntar a mi superior. Fue, le preguntó, alcanzó a ponerme sí, dijo que sí, podés venir, y se me apagó el teléfono. O sea, quedé totalmente incomunicada. Y cuando me tomé el taxi para ir hacia el convento, me dijo el taxista, porque ya era tarde, eran las 12 de la medianoche, 12:30. Me dice, trata de que te abran rápido la puerta porque esta zona de noche es muy fea. Uy, eso me dio un miedo y yo empecé a tocar el timbre y no salía nadie, no salía nadie. Y me dice el chofer del taxi, disculpa, me dice, pero yo me voy a tener que ir, no puedo quedarme acá. Bueno, le digo, no hay problema. Y otra vez, viste, yo decía, ay, almita, acompáñenme, cuídenme. Y justo ahí sale el superior y me dice, yo pensé que venías, bueno, me lo nombró, ¿no es cierto?, a mi amigo, venías con Andrea. No, le digo, porque Andrea te fue a buscar al aeropuerto. Claro, pobre, mi amigo había ido hasta el aeropuerto, pero como yo me quedé sin batería, no me enteré. Pero bueno, cuestión que gracias a la intercesión de las almas del purgatorio, yo esa noche no me quedé sola, varada ahí en Roma, con todo el peligro de que una mujer ande sola por la calle. Y después llegó mi amigo, me mostró una habitación, dormí en esa habitación con una paz, que yo creo que nunca en mi vida he dormido tan bien como esa noche. Y yo hasta el día de hoy les agradezco porque yo sé que fueron ellas las que me ayudaron. O sea, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bueno, después tuve otra experiencia, siempre en Asís, en un periodo en el que yo prácticamente estaba esperando a que una señora a la que le iba a alquilar una habitación la pusiera, digamos, en condiciones para que yo pudiese ir. Entonces había una casita, o sea, una casa en realidad bastante grande, de 3 pisos, que pertenecía a la Cáritas de Asís. Una casa que ellos usaban casi siempre o había sido usada en una época para recibir a los, ¿cómo es que le llaman? Como a los refugiados. Una casa de acogida, les dicen allá. La cuestión es que, bueno, como yo no me quedé como prácticamente sin alquiler,
les pregunté si era posible que ellos me permitieran estar ahí hasta que se habilitara el alquiler. Sí, sí, me dijeron, no hay problema, no hay problema. No había absolutamente nadie en esa casa, estaba vacía. Y la casa se llamaba Madonnina, que significa madrecita en italiano. Y vos sabés que en la casita esa, el pasillo tenía esas luces de sensor, o sea, que se encienden con el movimiento, cuando captan el movimiento. Entonces, claro, en la noche no había absolutamente nadie, estaba yo sola, era invierno, o sea que las ventanas estaban cerradas, las puertas también, todas con llave, o sea, no había posibilidad de que entrara, no sé, una brisa de aire o algún animalito porque estaba todo herméticamente cerrado. Y todas las noches, a partir de una cierta hora, la luz esa se encendía, se empezaba a encender, pero no una vez cada tanto, se encendía. Yo me acuerdo que escuchaba el ruidito, tic, miraba por debajo de la puerta y la luz estaba encendida. Se apagaba. Al ratito otra vez, tic, pero era solo en ciertos horarios, o sea, era como que si no me equivoco, era como entre las 12 y la 1 que hacía eso. Y bueno, un día le cuento a una amiga lo que pasaba. Yo me ponía a rezar, o sea, enseguida me ponía a rezar, porque a todo esto yo no te lo dije, Gaby, pero yo me reconozco como muy cobarde, o sea, si estoy sola y es de noche, y a mí me da miedo si pasan esas cosas. Entonces siempre me pongo a rezar y le digo a la Virgencita, me encomiendo muchísimo a la Virgen, a San Miguel, que si es alguna almita que necesita oración, que no me vaya a asustar, porque sabiendo lo cobarde que soy yo, que rezo por ellas, por supuesto, pero que no me asusten. Y vos sabés que me contó mi amiga la historia de la casita esa, y era muy, muy bonita, muy especial, porque resulta que en esa casa vivía una familia que tenía un solo hijo, que era un nenito. Y el nenito se enfermó de leucemia. Y cuando ya estaba en sus últimas etapas de la enfermedad, él le decía a la mamá que veía a la Madonnina, que la Madonnina lo iba a visitar. Después, bueno, el chiquito fallece, la familia, o sea, los papás deciden donar esa casa a la Cáritas, y la Cáritas decide ponerle a la casa Madonnina, por eso, porque el chiquito decía que veía a la Madonnina que lo iba a visitar. O sea, hermoso, a mí me encantó esa historia. Bueno, lo otro que me pasó ya fue cuando vuelvo a Argentina, estoy hablando del año 2023. En el 2023 yo vivía en otro lugar y un día saqué un turno con una estetista que vivía ahí en mi barrio y resulta que la chica atendía en su propia casa, digamos, tenía su consultorio en su casa. Bueno, entonces voy, me recibe la chica muy amable, muy simpática, muy conversadora. Y me dice, vení, pasá, sentate. Todo esto cuando yo entro, veo que hay dos nenitas. Una tenía, yo calculo que unos 9, 10 añitos, y la otra también. Calculo que tal vez un añito más, 10, 11 máximo. Pero me llamó mucho la atención una de las nenas, porque estaba muy bien vestida. O sea, tenía un trajecito precioso. Era un saquito verde, verde oscuro, con una especie de boina, también del mismo color, y un vestidito. Y era una nena rubiecita. Tenía como unos rizos. Entonces yo la vi y me llamó la atención y pensé, qué bonita esta nena.
Pero nada, estaban ahí conversando, yo veía que conversaban, que jugaban. Entonces cuando la chica me dice, vení, pasa, me hace pasar al consultorio y me dice, te voy a pedir lo único que me disculpes, porque si cada tanto salgo es porque tengo a mi nena que está sola, entonces tengo que controlar que haga la tarea, que meriende, que no vea demasiada televisión. Sí, sí, le digo, no hay problema, no te preocupes. Entonces la chica por ahí salía y volvía. Y a todo esto yo veía, mientras la chica iba preparando las cosas, que las nenitas cruzaban por el pasillo. Y una de ellas, o sea, la otra, la que era más morochita, tenía como un juguete en la mano. Y la rubiecita la seguía como a todas partes y miraba ese juguete, ¿viste? Como con entusiasmo, así. Y yo estuve a punto de preguntarle a la chica, la estetista, ¿y qué tiene una amiguita? La está acompañando una amiguita. Pero como la chica conversaba tanto, como que no me daba pie para hablar. Entonces, nada, empezó a hacerme unos masajitos, me seguía conversando de ella, de su historia, hasta que en un momento me cuenta que ella no era de Mendoza, creo que me dijo que era de Corrientes, una provincia que también está bastante lejos de Mendoza, que hacía poco que estaba viviendo en ese lugar, en ese departamento, que a los pocos meses que había llegado ahí, su hijita más grande, que habrá tenido unos 13 años, si no me equivoco, me había dicho, se enferma de leucemia y fallece. O sea, fue como una de esas leucemias fulminantes. Y, y bueno, vos sabés que, claro, pobre, cuando ella empieza a contarme eso, se pone a llorar, obviamente. Entonces, bueno, yo traté de consolarla y le dije, bueno, pero sos una mujer de fe, Dios está con vos. La chica era evangélica, entonces ella creía en Dios y de ahí empezamos a hablar de lo importante que era en esos momentos y en esas situaciones tener fe, tener a Dios presente. Y, y a todo esto en un momento entra la chiquita, la hija de ella, y la estetista le dice, ya voy, mi amor, ya voy, espérame. Y yo vi que la chiquita entró sola ahí a la salita donde estábamos. Bueno, entonces la chica va, no sé, escucho que se ponen a hablar y después vuelve y me dice, de nuevo, discúlpame, Vanessa, pasa que como te dije, la tengo sola, entonces no quiero que se me distraiga y la puse a hacer tarea. Claro, y en mi mente yo pensé, pero ¿por qué todo el tiempo me dice que la hija está sola y la otra nenita? Pero como me dijo lo de la chiquita que falleció, ya no quise preguntarle, ¿viste? Porque me dio cosa, o sea, no sé, la verdad es que me dio cosa. Pero cuando me voy de ahí, después cuando yo salí ya no vi nada, no vi a nadie. Cuando llego a mi casa, como yo la tenía la chica entre mis contactos de Instagram, pensé, bueno, debe tener alguna foto con sus dos hijitas. Entonces busco y sí, sí tenía, pero la chiquita que yo vi no era ella, porque la hijita de la estetista era más grande y morochita, morenita. En cambio, la nena que yo vi era más de la edad de la hijita que estaba ahí en la casa, como unos 10 añitos, y era rubiecita, o sea, nada que ver. Entonces me quedé como muy impactada, ¿viste? Porque yo te juro que yo vi una nena normal, o sea, totalmente normal, muy bonita, con su trajecito todo precioso, estilo que me llamó la atención porque era como estilo europeo, pero hasta no parecía como de esta época. O sea, parecía como de los años 60, 70. Y yo sé que las torres esas, porque son unas torres donde viven estas, o bueno, donde vivía esa familia, yo creo que la construcción data de principios de los años 70, o sea, no son muy viejas las construcciones.
Así que bueno, después de eso me dio como una tristeza, ¿viste? Me quedé con la tristeza porque yo pensaba, quién sabe esa chiquita, ¿por qué está todavía ahí? O sea, es como que me dio mucha tristeza, mucha angustia pensar, tan chiquita y todavía está ahí. Entonces sí, empecé a rezar por ella, a rezar, eh, no sé, esperando que bueno, que al menos un poco de alivio mis oraciones le den. Y, y no le dije nada a la chica de la estética porque no sé, o sea, no era su hijita igualmente. Lo último que me ha pasado en el 2000, ahora este año, en el 2025, estando en esta casa, que volví ya de grande, hace 2 años que estoy acá. Antes la alquilaron a la casa, vivieron otras personas, pero bueno, no he visto ni escuchado, bueno, por ahí sí escucho golpes, eso sí. Suelo despertarme en la noche escuchando golpes raros, pero enseguida me pongo a rezar. Rezo antes de dormir por las almas, eso siempre. Rezo por ellas. Uso mucho el agua bendita, como te dije. Y me ha pasado que me han llamado varios amigos, me llaman al teléfono y en 3 ocasiones me han preguntado, o sea, me han interrumpido cuando yo estaba hablando y me preguntaban, ¿dónde estás, Vane? En mi casa. ¿Pero estás sola? Sí, ¿por qué? Como que se quedan sorprendidos y me dicen, no, porque una vez me dijo una amiga, no, porque escucho la voz de un nene chiquito. No, le digo, no, estoy sola. Ah, me dice, yo pensé que estaban tus sobrinitos, a lo mejor. No, le digo, estoy en el garage y era un horario en el que no habían ruidos afuera en la calle. O sea, no había ningún ruido. Y le digo, ¿pero qué es lo que escuchás? Me dice, no, escuchaba mientras vos hablabas un nenito que decía, mamá, mamá. Y me dice como que te estaba llamando. Bueno, pasó, no sé, habrá pasado como 2 semanas, 3. Hablo con otros amigos y me interrumpen también cuando estábamos hablando y me dicen, ¿con quién estás, Vane? Con nadie. ¿Por qué? No, porque se escucha como que hubiese gente. ¿Cómo le digo yo que hay gente? Y me dicen, sí, porque cuando vos estabas hablando, estábamos hablando de, digamos, yo les estaba dando mi punto de vista acerca de una cosa, y dice esta amiga que ella escuchaba que esa voz me daba la razón, como diciendo, sí, tienes razón, tenés razón. O sea, no sé. Entonces yo les digo, no sé, yo no escucho nada. La verdad es que yo no escucho nada. Yo siempre digo, mi casa es la casa de la Virgen. Yo acá vivo sola, entonces siempre le pido a la Virgencita, a San Miguel, que me acompañen, que me cuiden. Y bueno, que por supuesto estoy siempre disponible a rezar, ¿viste? Por las almas. Pero es eso que te dije antes, ¿viste? Por ahí es como que sí soy un poco cobarde. No lo comenté ahora, pero sí te lo había comentado por mensaje. Yo esto lo hablé, todo esto yo lo hablé con el que fue mi director espiritual por muchos años, un fraile dominico. Y él lo que me dijo fue que él cree que yo soy muy sensible, o sea, tengo como una sensibilidad espiritual. Entonces que en cierta forma es como que yo atraigo a las almas, como que ellas ven algo en mí que hace que vengan y se manifiesten. Que la próxima vez, me había dicho una vez, que yo perciba algo así, pregunte quién es y qué necesita. Hasta ahora yo, como ya estaba acá en Argentina, no me volvió a pasar, salvo esto de la nenita, pero yo no estaba sola, ¿viste? O sea, en ese momento estaba la chica. Entonces no lo hice.
y no he vuelto a tener experiencias así tan fuertes como, bueno, como para hacer lo que me dijo el padre. Pero sí creo que es muy importante que cuando nos pasan estas cosas, siempre acudamos o a nuestro confesor o a nuestro director espiritual y que ellos estén al tanto de todo y que ellos nos den consejos de qué hacer, cómo hacer. O sea, no quedarnos solo con nuestra opinión o nuestro pensamiento, sino también, digamos, pedir siempre el consejo y la guía de alguno de ellos. Sí, claro, así es. Bueno, son muchas experiencias las que Dios te ha permitido y sin duda, pues sí, es que es un carisma, ¿no? Es un carisma que es para servir a la iglesia purgante y militante, porque Sí. esto también a nosotros nos evangeliza. Ujú. Eh, estabas comentando pues sobre todo de la intercesión de las almas del purgatorio. A mí me gustaría citarles el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 958, nos habla de la comunión con los difuntos. Uh-huh. Y dice, la Iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, aquí voy a hacer un paréntesis, dice de todo el cuerpo, se refiere militante, purgante y triunfante. Desde los primeros tiempos del cristianismo honró con gran piedad el cuerpo de los difuntos, el recuerdo de los difuntos, y también ofreció sufragio por ellos, pues es una idea santa y piadosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Nuestra oración por ellos, este es el pedacito que yo quiero resaltar. Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Exacto. Yo quiero hacer un énfasis porque he visto algunos comentarios de personas confundidas en el canal que escuchan otros videos de otros canales en YouTube donde les dicen que no podemos pedirle nada a las almas del purgatorio, que cómo se te va a ocurrir, que ellos ya están sufriendo y que si tú les pides intercesión, ellos van a sufrir todavía más. Entonces yo quiero decirles que no escuchen la opinión de cualquier persona, y no se dejen llevar por lo que les digan. Lean el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 958, y vuelvo a recalcar la última parte que dice, nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Por supuesto que es eficaz, por supuesto que oran por nosotros, por supuesto que nos ayudan, porque el cuerpo místico de Cristo somos las tres iglesias, y las tres iglesias en un solo cuerpo no podemos estar separados. Nunca se han separado de nosotros. Ellos siguen vivos, tanto la iglesia purgante como la iglesia triunfante. Siguen vivos, no en esta dimensión, no en esta tierra, pero espiritualmente siguen unidos a nosotros. Entonces, las almas del purgatorio sí pueden orar por nosotros, sí pueden interceder por nosotros. Que Dios quiera aplicarlo es diferente, ¿no? Es distinto. Exacto. Exactamente. Pero la iglesia es muy clara, o sea, es contundente. Por supuesto que las almas del purgatorio oran por nosotros. A ver, ustedes díganme por sentido común, las almas del purgatorio, estén en el nivel que estén, aparte de que se están purificando, y obviamente sí, es un sufrimiento la purificación porque no es bonito, aparte de eso, ¿qué otra cosa pueden hacer? Pues rezar, o sea, es sentido común, ¿no? Exacto. O sea, rezar, ellas rezan. ¿Y por quién rezan? Por ellas mismas no pueden, porque el tiempo de merecer terminó con la muerte, pero sí pueden rezar por ti y por mí, por todos nosotros que estamos en la tierra. ¿Para qué? Para que no nos condenemos, para que oremos por ellas. Ellas le piden a Dios que despierte la conciencia de nosotros para rezar por ellos. Les suplican que nosotros atendamos a ese llamado que ellas tienen. Y por supuesto, si nos ven en una necesidad y tú eres ya su bienhechor, tú ya eres quien ora por ellas, pues obviamente van a proteger, van a orar por sus bienhechores. Hay otra cosa que quería mencionar, porque bueno, fueron muchos testimonios, pero a lo mejor no podemos abarcar todos, pero en cuanto decías de la mujer esta, de las ánimas de Asís que se te aparecen, las que te hablan, la mujer que viste en la cortina, Sí. Fíjate que las almas del purgatorio son muy puntuales, o sea, te muestran hasta los detalles de la época.
por ejemplo, tú decías, es que subimos a la habitación y no había ni cortina y había persiana y ni siquiera estaba abierta la ventana. Pero Sí, cuando esta ánima se dejó ver en la época en la que ella habitó ese lugar y hasta las cortinas. Entonces, a veces hay almas haciendo su purgatorio en ciertos lugares, ¿no? O sea, claro, no es que salgan del purgatorio y vengan, no, o sea, hay almas haciendo su purgatorio en ciertos lugares porque Dios así lo ha querido. A veces está ligado a los tipos de pecados que están purificando. Entonces, yo creo que, mira, yo creo que tú lo sabes, el libro de María Sima de Ayúdenos a salir de aquí o sáquenos de aquí. sí, Las almas del purgatorio le dijeron a María Sima que ella había sido un don de Dios para ellas mismas. O sea, que la palabra don quiere decir regalo. claro, Entonces, tú eres un regalo de Dios para las almas del purgatorio. ¿Por qué? Pues porque las vas a ayudar a liberarse, porque vas a extender esta devoción. A ellas les conviene que se extienda esta devoción porque más personas se van a sentir movidas, se van a sentir motivadas a rezar por ellos. Aunque no tengamos el carisma de verlas, no importa. O sea, tú claro, tienes que rezar por ellas. Un día tú también te vas a morir y vas a necesitar quien rece por ti. exacto. Es muy importante la oración por los difuntos, orar por todos ellos. ¿Cuántas personas pueden morir todos los días? Miles de personas mueren todos los días en accidentes, de enfermedades, etcétera. La forma, la manera, la circunstancia, el lugar en cómo mueren las almas también es importante, pero es más relevante la oración por ellos. O sea, es más relevante. O sea, siempre hay que orar. La oración es una de las armas más potentes que el cristiano tiene. O sea, sin la oración no podemos avanzar. O sea, tenemos que orar. O sea, nuestra oración cotidiana. Y en esa oración cotidiana no olvidar a la iglesia purgante. Así sea un Padre Nuestro, puede ser un Ave María, eh, Tal cual. lo que quieras, ¿no? Pero siempre ayudar a la iglesia purgante. Es nuestro deber. Sí, Vane, ¿algo totalmente. más quieras agregar antes de despedirnos? No, Gaby, eso, o sea, lo que dijiste comparto 100%, que creo que de todas las obras espirituales, todas las obras de caridad, perdón, que podemos hacer, esta es una de las más grandes, porque no porque las demás no importen, sino que las almas del purgatorio ya no pueden hacer absolutamente nada por sí mismas. Y estamos hablando de la vida eterna, o sea, es la vida que va a durar para siempre. Entonces, como bien vos decías, cualquier cosa que podamos hacer por ellas, difundir la devoción, también evangelizar tanto, o sea, hay que evangelizar tanto porque hay tanta ignorancia, hay tanta confusión al respecto, todo lo que hagamos les va a ayudar. Y es nuestro deber también, Gaby, porque como vos decías, con o sin don, ¿no es cierto? O sea, con o sin un carisma para verlas o escucharlas, en el momento en el que nosotros vemos o escuchamos un testimonio como este, o sea, en cuanto tenemos conocimiento, ya somos responsables. Entonces eso también es así. Y vamos a tener que también rendir cuentas por esto. O sea, si hemos hecho lo suficiente por ellas. Así que sí, o sea, tenemos que, como se dice en Argentina, ponernos las pilas y rezar por ellas. Aunque sea una jaculatoria, al menos eso. Pero yo creo que lo más pequeño que hagamos por ellas va a ser al menos un alivio para esas almas. Claro, a San Francisco, digo a San Agustín, me quedé con San Francisco de Asís porque es muy devota de San Francisco, Ay, qué pero lindo. sí le preguntaban que cuánto orarían por, una persona le preguntó, ¿cuánto orarán por mí cuando me muera? Y San Agustín le contesta, en la misma medida que Sí. tú oraste por los difuntos, se orará por ti. Y Ah, eso nos recalca y nos recuerda lo que dice la Escritura, que la misma vara con la que midas serás medido. Y exacto. que
con la misericordia que tú uses para el prójimo, esa misma misericordia será aplicada para ti, y eso lo dice la Escritura. Entonces, siquiera hasta por conveniencia deberíamos de hacerlo, aunque ya se sabe que no es el primer móvil, ¿no? O sea, nuestro Claro. primer motivo debería de ser la caridad, el amor por el prójimo. Como lo dijiste, es una de las caridades más grandes orar por los difuntos. Una de las obras de misericordia es orar por vivos y difuntos, pero yo digo que tiene mucho peso el orar por quienes ya no pueden hacer nada por sí mismos, porque aquí en la tierra tal vez puedas quitarle el hambre a alguien que está padeciendo hambre, puedas vestir al desnudo, puedas visitar al encarcelado, al enfermo, etcétera, que son Claro. obras de misericordia, pero por un alma del purgatorio, ¿quién se acuerda? Casi Exacto. nadie, ¿no? Son muy Exacto. pocas las personas que piensan en las almas del purgatorio. Ahora bien, aquí en México también tenemos un dicho que decimos, matar dos pájaros de un solo tiro. ¿A qué me refiero? Es decir, si tú haces obras de misericordia corporales o espirituales, las puedes ofrecer por las almas del purgatorio. Entonces, estás matando dos pájaros de un tiro. A lo que me refiero es, estás teniendo todavía más ventaja y más mérito porque estás haciendo obras de misericordia corporales, espirituales, pero también las estás ofreciendo por los difuntos, por quienes en vida tal vez no lo hicieron. Y entonces están esperando solamente un acto de amor. También estabas mencionando de esta niña rubia que la viste con su boina, con su saquito de color verde. Que no, a lo mejor dices tú, bueno, no era la hija de la señora que me estaba atendiendo, pero pudiera ser alguien de su linaje, pudiera ser, cabe la Pudiera posibilidad. ser. Exacto. ¿Por qué no? Pero lo que hay que enfatizar es que tristemente los evangélicos o cualquier otro credo protestante, lamentablemente ellos no creen en el purgatorio, no creen en la purificación del alma después de la muerte. Entonces, es cómo les explicas, cómo los ayudas. Es complicado. Exacto. Es complicado. Exacto. Entonces, aquí también yo los invitaría a rezar por todas las almas de los protestantes que se salvaron y que están en el purgatorio y que ahora nadie se acuerda de ellos, ¿no? Claro. Es una parte que nos conflictúa el preguntarnos, es que es un misterio de decir, bueno, ¿por qué el alma de una niña tiene que estar vagando o penando o errante, como le quieran llamar, en cierto lugar? Sí. O sea, es lo que a veces nosotros en nuestro raciocinio limitado no alcanzamos a entender, porque dices tú, bueno, ¿por qué una niña o un niño de X edad tan pequeño está todavía sufriendo o está ahí? ¿Por qué no se ha ido, no? Porque, Exacto. bueno, un adulto, pues bueno, dices, tiene como más lógica, ¿no? Pero, bueno, no somos Dios para saber, es que solamente Dios sabe, ¿no? Todo esto es un mar insondable de misterio, de la vida después de la vida. Es difícil comprender tantos misterios para el ser humano, están velados. Yo creo que lo entenderemos después de la muerte, cuando hayamos cruzado el umbral de la muerte. Pero pues solamente Dios sabe, es complicado, es Es complicado. complicado y ¿sabes qué? También, Gaby, yo creo que se necesita un gran nivel de humildad para decir, a ver, no podemos saberlo todo, no Exacto. podemos entenderlo todo. Y confianza, decir, bueno, lo dejo en manos de Dios, Claro. porque es así, o sea, claro, cuando se trata de niños, a mí me pasa, o sea, a mí me pasa, me duele en el alma, pero el triple, creo yo. Pero bueno, o sea, es un misterio y lo mejor que podemos hacer es rezar por ellos para que salgan de ese estado lo más pronto posible y confiar en la misericordia de Dios para esas almitas. Sí, así es. De hecho, fíjate que hace tiempo yo le preguntaba a Marino Restrepo, que yo creo que la mayoría lo conocen y aquí ya lo hemos entrevistado en el canal, porque él mencionó en una ocasión que a él le tocaba a veces ver almas en los cementerios, ver almas que estaban paradas sobre su tumba, sobre donde reposaba su cuerpo esperando la resurrección final, de adultos, pero dice que también le llegaba a tocar ver niños, ¿no? Entonces yo le preguntaba que por qué, o sea, pero bien dices, no lo podemos saber todo. Y él mismo me dijo, es que no lo sé, o sea, no lo sabía.
Y no lo Exacto. podemos saber todo porque somos muy limitados y hay misterios que Dios ha querido guardarse para sí y por Mm, algo no lo muestra, ¿no? Pero sí, exacto. sí da mucha tristeza ver que hay almas de niños muy pequeños y pues todavía rezar más, ¿no? Redoblar nuestras oraciones por esas almas que pues no sabemos cuál es su necesidad. Y ya Tal Dios en su momento podrá recogerlos o darles la entrada al cielo. Exacto, sí. Sí, Vale, y otra sí, cosa, Gaby, perdón, lo último que quería decir era que no, también tengamos siempre en cuenta no solo nuestros familiares, nuestros antepasados, sino también todas las almas, porque la cantidad de almas abandonadas que hay, por las que nadie reza, son infinidades. Entonces, por ahí lo que yo hacía, por ejemplo, cuando estaba en la porciúncula era decir, bueno, Señor, hoy te pido, por ejemplo, por la rama femenina de mi familia, pero si hubiese otra alma más necesitada, decidí vos, o sea, que Dios destine esa oración para el alma que Dios sabe que la necesita más. sí, claro, así es exactamente. Y Dios sabrá a quién aplicársela y en qué momento. Hay almas que solamente están esperando eso, una pequeña oración, un acto de misericordia, etcétera. O sea, y solamente lo están esperando para que ellos puedan entrar completamente al cielo. Hay otras almas que avanzan por niveles. Es difícil también saber, y aprovecho para decirlo, y finalizar con esto, que ha habido personas que me preguntan desde siempre, desde el tiempo que llevamos este apostolado, ¿cómo puedo yo saber si mi difunto está en el cielo? ¿Cómo puedo yo saber si sigue en el purgatorio? Y yo les respondo que es muy complicado, es como lo que preguntábamos, el por qué los niños, las almas penan, que los ves en la tierra, ¿no? Las almas Sí, de los... Es igual de complicado responder esa pregunta, porque no es de ordinario, o sea, no es de común que nosotros tengamos que saber cuándo tu familiar sale del purgatorio o en qué nivel está, o que si ujú, ya subió un escalón, etcétera. Yo creo que eso redunda mucho en el morbo y es algo que no nos ayuda espiritualmente tampoco. exacto. Porque dime tú, o sea, ¿qué vamos a ganar con eso? O sea, Claro, nada. O sea, tal yo cual. más bien aquí los motivaría a seguir rezando, como si ellos todavía siguieran, aunque tal vez no estén ya en el purgatorio, pero tú sigues rezando como si estuvieran, como si nunca fuera suficiente. O sea, ¿qué Claro, tal oraciones Dios las va a ocupar para otro familiar, para otra alma que nadie reza? No exactamente. sabemos, ¿no? O sea, son misterios velados, o sea, es como, no lo dudo que Dios tal vez a algunos se los haya mostrado, pero es algo muy extraordinario, o sea, son casos como muy particulares, o sea, dime quién es capaz de sondear la mente de Dios, nadie, o sea, Claro, a Dios es el único que le corresponde aplicar la justicia y la misericordia, ¿no? Porque la exacto. justicia y la misericordia van de la mano, me refiero a Dios. Su misericordia de Dios, su justicia van de la mano y entonces a nosotros ya no nos toca andar indagando. A nosotros, ¿qué nos compete? Rezar, rezar y rezar y todo el tiempo rezar por ellos, ofrecer misas, ofrecer tus obras del día, etcétera, todo, o sea, todo. Claro. Podemos hacer una lista interminable, ¿no? Pero no es de ordinario, porque luego hay personas, Vani, que andan buscando personas que ven almas del purgatorio para preguntarles, ¿no? Como si Sí, fuera, exacto. y Que ahí eso pues, ya es espiritismo, claro, no, no, hay que tener cuidado con eso. claro, eso no es de Dios, podemos caer en la línea tan delgada del espiritismo y eso también es pecado, el diablo puede entrar por ahí, entonces ahí Totalmente, cuidado, ¿no? claro. Bueno, Vane, pues yo te agradezco mucho todo el tiempo que nos has brindado y hemos escuchado con mucha atención estos sucesos que tú has vivido, estas manifestaciones de las almas del purgatorio, que esto nos lleve a buscar todos los días nuestra conversión para evitar al máximo el purgatorio, pero que también nos lleve a ser bienhechores de las almas del purgatorio. ¿Qué te parece, Vane? Yo te invito a que tú reces, a que hagas la oración de cierre, porque siempre rezamos antes de grabar los testimonios y todo, siempre rezamos antes de la grabación. Y Ujú. entonces yo al final invito al invitado pues a que él cierre con la oración. Entonces, ¿qué te parece si tú haces la oración, la dedicamos a las ánimas y por todos los difuntos de las personas que escuchan este canal? Me parece muy bien.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este canal, por este ministerio, por esta misión. Te pedimos que bendigas a todas las personas que participan en ella, que colaboran con ella, a todas las familias que escuchan y escucharán este programa. Te suplicamos por intercesión de la Santísima Virgen María, de San Miguel, de todos los santos y santas del cielo, que ilumines nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras almas, para que todos unidos, la tierra purgante y la iglesia de esta tierra, para que juntos podamos hacer el mayor bien posible y que todo sea para gloria de Dios y para el bien de nuestras almas. Amén. Amén. Pues hermanos, los invitamos a compartir este contenido. Dele un vistazo por ahí a todos los contenidos que tenemos en el canal. Hay bastantes videos, bastantes testimonios. Compártanlo, háganlo llegar a otras personas, porque como Vane decía, yo no había descubierto este canal. Entonces, si tú compartes los videos, vas a hacer que otras personas que son practicantes o que tal vez no lo son, pero que les vas a hacer llegar el contenido. Entonces, vas a ayudar con tu granito de arena al reinado de Cristo. Suscríbete si aún no lo has hecho, no tiene costo, es completamente gratis. Déjanos un comentario si tienes alguna experiencia con las almas y si te animas a dar tu testimonio, pues bueno, ustedes ya conocen el número de WhatsApp que siempre se los dejamos en la caja de descripción de los videos, a donde ustedes pueden enviar un mensaje. Siempre atendemos por mensaje de texto, no llamadas, recuérdenlo, es muy importante eso, siempre por mensaje. Entonces, bueno, pues recen por nosotros para continuar con la misión, por nuestra conversión, recen por sus difuntos. Que la Santísima Virgen María nos proteja siempre a todos. Hasta luego.